hermoso privilegio que nos da Dios para que podamos unirnos nuevamente para escudriñar un tema más de los muchos tesoros que contiene la palabra de Dios. Poco a poco yo siento que podríamos estudiar la Biblia toda la vida y jamás vamos a encontrar un fondo, porque los tesoros de la palabra de Dios son inmensurables, profundos. Así es que en esta hora nos unimos pues a la mente de Dios para poder escudriñar un interesante tema más. Oremos. Eterno Dios, estamos tan agradecidos contigo, mi Dios, por demostrarnos tu poder al sostener nuestras vidas, al darnos la oportunidad de escudriñar tu palabra. Muy pronto estas oportunidades estarán cortadas para tu pueblo y muy pronto tendremos que testificar hasta con nuestra propia vida. Pero ese momento todavía está en el futuro inmediato. En este momento nos das la oportunidad de poder escudriñar tu palabra con los hermanos que están pendientes de estos temas y queremos no entrar solos al estudio de tu palabra. Queremos que el Espíritu Santo nos conduzca, nos guíe a toda verdad. Y lo que es más, que lo que comprendamos a través de tu palabra en esta hora, el Espíritu Santo nos ayude a ponerlo en práctica. No queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te invitamos pues a estar con nosotros, danos esa bendición y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de este día: miremos más allá de los dulces. Qué tema más curioso, ¿verdad? Miremos más allá de los dulces. Bueno, y voy a contar cómo hacen algunos maestros y algunos padres para conseguir que los niños se porten bien, que trabajen. Si te portas bien, te doy un dulce, un bombón, una paleta. Pero si te portas mal, como eres un niño malo, no tienes nada. Y ahí los niños luchando por hacerlo mejor con el fin realmente de conseguir aquel dulcito que se les prometió. Y eso hacemos casi los maestros, los padres, tenemos la tendencia a premiar una conducta correcta. Sin embargo, cuando se trata de Dios, parece que esa fórmula falla. Y por eso el tema de en esta ocasión se llama Miremos más allá de los dulces. El pueblo de Dios, especialmente, a través de todos los tiempos, Dios siempre probó la fidelidad de su pueblo y siempre dejó que Satanás tentara con el permiso de él para que nosotros entendamos que no siempre todo va a ser bonanza. En el conflicto entre el bien y el mal, los discípulos de Cristo de todas las épocas, el pueblo de Dios siempre ha estado sumido a sufrimiento. Así como Dios ha bendecido a algunos personajes bíblicos y a su pueblo cuando es fiel, pero también muchas veces ser fiel a Dios nos confronta con escasez, con situaciones difíciles. ¿Qué pensamos de Dios
cuando esos momentos llegan. Bueno, el mensaje de esta hora tiene como objetivo siempre ubicarnos en el tiempo en que estamos. Ubicarnos en la realidad que nos espera al frente. Decirnos y instruirnos en que al enfrentar el conflicto entre el bien y el mal, nos va a acarrear una situación difícil al final de los tiempos. Y que parecerá que muchas de las promesas de la Biblia no se cumplen. Estaremos, hermanos, a prueba de todo. Por eso, en esta ocasión, con la ayuda de mi Dios, es mi deseo que podamos ver más allá de los dulces. Y vamos a comenzar. Desde que entró el pecado en nuestro mundo, Dios echó a andar el maravilloso plan de la redención. Durante 6,000 años, que ya han llegado a su final, Satanás obraría a su antojo y Dios permitiría que el pecado diera a luz todas sus consecuencias, especialmente entre su pueblo. Dios, nosotros somos un espectáculo, dice Pablo, ante el universo. Otros mundos están viendo si valió la pena el sacrificio de Jesús bajo todas circunstancias. Quiero que a través del tema también aclaremos algunos conceptos que tenemos de prosperidad. ¿Y saben por qué he escogido este tema para desarrollarlo? Porque actualmente se está predicando, se está promoviendo mucho el evangelio de la prosperidad. El pueblo de Dios, hermanos, justo va a entrar en una etapa de situaciones tan difíciles que algunas veces tendremos que pasar hambre, escasez, aunque Dios no nos va a dejar de la mano, pero vamos a ser probados al máximo. Pero ahorita se está predicando, no tengas miedo. Dios lo que quiere es, si tú das bastante, Dios te va a dar bastante. Vas a viajar por Europa, vas a viajar aquí, vas a hacer allá. Si tienes un carro, vas a tener 2, porque las promesas de Dios no fallan. Y algunos adventistas, cuando estamos evangelizando a alguien, le damos un evangelio de prosperidad, hermano. Y lo primero que le pasa al personaje es que perdió su trabajo por guardar el sábado. Qué tremendo, hermanos. Y ahora que falló la fórmula, fallaron las promesas. Yo recuerdo cuando era pequeña, tal vez tenía unos 4 años y medio. Mi papá siempre, bendito Dios, fue muy misionero y le dio el evangelio a un amigo de él. Y se bautizó él, sus 3 hijos, pero creo que el mayor se bautizó porque los otros 2 estaban pequeños. Y se bautizó la esposa. Ya bautizado, le dijeron, él trabajaba tirando basura en la alcaldía del lugar, de la ciudad, y le dijeron, él dijo, miren, necesito el sábado, yo ya me bauticé. No nos importa, le dijo. Aquí es todos los días que hay que trabajar, si querés, si no, no. Entonces él le contó a mi papá y mi papá le dijo, vente conmigo, yo te voy a sostener. No vas a trabajar en sábado, pero es tu decisión. Y el hermano, acabado de ser bautizado, perdió su trabajo. Recuerdo que fue algo de tiempo, tal vez unos 2 o 3 meses, en que mi papá le hizo frente con mucho cariño
a esta familia les dio un cuarto donde vivir y la comida, hermanos. Y mi papá le sustentaba, lo animaba, y le decía, resistí porque Dios tiene contadas tus pruebas. Y hermanos, para honra y gloria de Dios, uno de esos muchachitos es un pastor adventista en California, creo yo, ¿verdad? Pero algunas veces lo que le decimos, si das tus diezmos, te van a aumentar el doble del salario. Estamos enseñando mentira, hermanos. Acuérdese que Jesús dijo en cierta ocasión, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús jamás nos engaña, pero hemos caído en un evangelio barato de prosperidad. Si eso fuera así, ¿por qué Dios no libró a los que fueron a dar a la boca de los leones en la época de la iglesia primitiva, al comienzo de la era cristiana? Eran llevados y despedazados. ¿Por qué? ¿Será que a ellos les va a costar más que a nosotros? Hay que ir teniendo bien claros algunos conceptos, hermanos. Todo porque vamos a enfrentar y ya estamos enfrentando un cambio en toda la, ¿qué podríamos decir? En todo el mundo. Cambios en la política, cambios en la salud, cambios en la economía, cambios en la religión, desastres naturales a la orden del día, privando a muchos de sus hogares, inundaciones, perdiendo todo lo que tienen. Y nosotros todavía enseñando que si diezma, le va a venir el doble. Hermanos, hay que ser honestos. ¿Cómo medimos las bendiciones de Dios? ¿Hay que regresar el diezmo? Claro que hasta que tengamos moneda física en nuestras manos, hay que hacerlo. Pero, ¿cuáles son los resultados? Este es el enigma que yo quiero que entendamos con la ayuda de Dios en este momento. El pueblo de Dios al final del tiempo, entre más fiel haya sido en sus diezmos, en sus ofrendas, en su trabajo para Dios, ¿sabe qué le espera al pueblo de Dios? Persecución, martirio, bendiciones. Algunos piensan que las bendiciones de Dios solo se pueden medir a través de lo material, del dinero, de la prosperidad económica. La Biblia tiene casos que no es así, hermanos. Hay bendiciones espirituales. Para los impíos, al final del tiempo, muerte, prosperidad material hasta cierto punto, porque todo eso va a quedar bajo el control de las autoridades gubernamentales. Dice, y al final el impío será retribuido con juicios tremendos. Hoy hay un gran número de predicadores populares hoy en día que están ofreciendo marcas de religión. Aquí hay un señor llamado Cash Luna. Hermanos, ese señor llega en helicóptero, tiene una mega iglesia, pero eso es grandísimo. Él dice que cuando lleguen ahí con él, que lleven sus bolsillos llenos. Y miren, la gente se deja. Dice que ahorita hay muchas marcas de religión que son rápidamente aceptadas. Están afirmando osadamente que el plan de Dios para sus hijos es que sean ricos. Que Dios no ha llamado a nadie al fracaso, a la pobreza, que el plan de Dios es que todo el mundo sea rico. No solo cómodos,
no solo cómodos, sino directamente ricos. Tú tienes derecho a ir a España, tú tienes derecho a gozar, tú tienes derecho a tener el carro del año porque somos cabeza y no cola. Veamos a nuestro ejemplo perfecto, hermanos. ¿Qué posesiones materiales tenía Jesús? Aquellos que no son ricos, sugieren estos, aquellos que no son ricos no deben estar siguiendo seriamente la fórmula de, y va a haber. Y cuando hay pobreza, que un hermano tiene necesidad, hermano, es que usted no lleva ofrendas a la iglesia, es que no lleva diezmos a la iglesia. La prosperidad para ellos no es solo la señal del favor de Dios, sino que llega a ser razón suficiente para servirlo. Si usted va a servir a Dios, todo le va a ir bien. Le va a dar diezmos, ofrendas, y entonces Dios en recompensa porque usted ha dado lo mejor, lo va a hacer rico. Si usted no cumple con esa función, hermanos, entonces es por algo. Usted no está bien con Dios. Eso es lo que plantean este tipo de religiones. Aunque esta forma de materialismo descarado parece grosero en su forma más exagerada, tenemos que admitir que en muchas ocasiones lo encontramos también dentro de la forma de pensar del pueblo de Dios. Hermanos queridos, ¿será que nosotros tenemos el concepto correcto? Porque ahorita, si usted es fiel en los diezmos y ofrendas, cada vez la situación económica va a ir escaseando, y usted ha dado sus diezmos y ofrendas y la situación económica va a ir escaseando. Y por esa razón es que tenemos que aclarar estos conceptos. Por ejemplo, aunque, como dije, esta forma de pensar está dentro de la forma de pensar del pueblo de Dios. Veamos algunos ejemplos teóricos, aunque sé que en algunas formas va a ser práctico, va a ser real. Una granizada malogra nuestra cosecha y decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esta granizada y que la cosecha se eche a perder? Yo devuelvo tus diezmos y doy tus ofrendas. ¿Por qué me ha tocado esta situación? ¿No es cierto que en algún punto de nuestras vidas nosotros hemos razonado de esa manera? Yo ya lo he hecho. A mí no me da vergüenza decirlo. Y Dios y su palabra me han aclarado la situación. ¿Por qué me he quedado sin trabajo? Si yo soy fiel con tus diezmos y ofrendas, ¿por qué el trabajo está escaseando? Hace poco me llama una hermana muy querida. La quiero mucho a mi hermana. Y me dice, Cori, estoy sobre mis rodillas. Ella tiene un pequeño negocito. Y me dice, las ventas han bajado terriblemente. Estamos dependiendo, mi esposo y yo, de la gran bondad de Dios. Y sé que es una persona muy generosa, muy fiel en sus diezmos y ofrendas. ¿Qué está pasando? ¿Falló la fórmula? Sigamos. Un ser amado muere inesperadamente y protestamos. Señor, ¿por qué lo permitiste? Si esa persona era un buen hombre, una buena persona, ¿por qué permitiste esto? Y esas incógnitas son muy, pero muy antiguas. Hay reclamos a Dios por los fieles que dan diezmos y ofrendas,
pero también hay reclamos por los que nunca se acuerdan de dar nada para Dios. Pero a la hora de reclamar, sí reclaman a Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo queda Dios? Yo estoy planteando la situación, pero en el fondo, lo que yo quiero es que lleguemos a por qué Dios aparentemente, entre comillas lo voy a decir, bendice a los impíos y a los impíos todo les va bien, nada les va mal. ¿Y por qué a los hijos de Dios sí? Aparentemente. Yo no sé si ustedes se han planteado esta situación en algún momento. ¿Cómo me gustaría escucharlos? ¿Cómo me gustaría escucharlos y oírlos para saber sus opiniones? Pero como no se puede, lo que me queda es simple y sencillamente imaginarme lo que ustedes piensan en relación a lo que yo estoy diciendo. Fíjense que eso de preguntarse por qué los impíos prosperan, ya lo vamos a ver, pero quiero que lo leamos, porque ese planteamiento hacia Dios, ¿por qué el impío prospera? ¿Y por qué yo que te sirvo no tengo esa bendición de parte de Dios? ¿Por qué estoy así, mal, sin trabajo, enfermo? Y es bueno que lo meditemos. Y vamos a tratar de darle respuesta a esta situación. Vamos, por favor. Hay reclamos. Enseguida vamos a Dios. A veces, hermanos, se nos ha enseñado a acudir a Dios y vamos a Dios como un rico dispensador de bendiciones materiales. Es raro que vayamos a Dios a pedir, Señor, quita el pecado de mi vida, quiero estar en paz contigo, dame fuerzas para vencer. A veces oramos por oraciones materializadas, hermanos. Materiales y físicas. A todos los que le sirven. Y cuando le servimos y no somos bendecidos como nosotros esperamos, entonces sentimos frustración acerca de Dios. Frustración acerca de Dios. Y hermanos, yo quisiera que en este tema nosotros esta situación quede clara. Porque vamos a momentos muy difíciles, hermanos. Algunas veces no estoy hablando directamente de partes proféticas, pero estoy fortaleciendo nuestra fe para que hagamos fuerza para lo que viene, para lo que nos va a tocar. Miren, esto de ver que el impío prospera y que yo no, a pesar de que yo lucho por ser fiel a Dios, es una historia tan antigua como la humanidad. Veamos en el caso de David, solo voy a examinar un caso por el tiempo. Dice David en el Salmo 73, y vean si algunos de nosotros no nos identificamos con este mensaje. Dice, Dios, 73:1 en adelante. Dios es realmente bueno con Israel, con los limpios de corazón. En cuanto a mí, mire David, está hablando David. No, está hablando Asaf, uno de los que escribieron salmos. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Resbala, casi resbala. ¿Por qué?
Vean el problema de Asaf. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Al ver la prosperidad de los impíos, a ellos no les preocupa la muerte, lo tienen todo, pues su vigor está entero, ni enfermos están. Por eso la soberbia los rodea como un collar y se cubren de vestido de violencia. Mire, está hablando de los impíos que cómo prosperan, que estrellas del cine, que estrellas de la música, millonarios que no hayan ni qué hacer con el dinero que tienen. ¿Por qué estos viven tranquilos? Aparentemente. Sus ojos se saltan de grosura, logran con creces los antojos de su corazón. Nada les impide ser llenos de placer. Se burlan y hablan con malicia en su arrogancia. Amenazan con hacer violencia. Ponen su boca contra el cielo y su lengua recorre la tierra. Miren qué problema el que tenía Asaf. Estos impíos, sin ser turbados por el mundo, alcanzaron riquezas. En verdad, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Como quien dice, en vano he servido a Dios, en vano he sido fiel. Si yo que soy fiel estoy sufriendo penalidades, escasez, y estos impíos gozan y disfrutan. Miren, esta situación no es nueva, hermanos. Sigamos leyendo. Estos impíos, sin ser turbados por el mundo, alcanzaron riquezas. En verdad, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. Cuando traté de entender esto, fue duro trabajo para mí. ¿Por qué aquel prospera que no se ocupa de Dios? ¿Y por qué yo estoy en escasez, en tribulación? Para Asaf dice, cuando traté de entender esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entré en el santuario. ¿A dónde tenemos que entrar para entender esto, hermanos? Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces entendí el destino final de ellos. Si fueron prósperos, si fueron millonarios, multimillonarios, hermanos, las élites de poder, los hombres más poderosos en riqueza del mundo, realmente es una dinastía oscura, que son los que manejan el destino del mundo hasta implantar el nuevo orden mundial. ¿Por qué esos prosperan? Hermanos, no es Dios que los prospera, es el enemigo, y ya lo vamos a ver más adelante. Dice, ciertamente los pusiste en deslizaderos, los precipitas a la completa ruina. Cuán de repente serán destruidos, arrasados por completo por el terror, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando te levantes, menospreciarás su apariencia. ¿Cuándo será esto, hermanos? Hay un día del juicio, donde Dios dará a cada uno lo que merece. Estos vivieron en deleite, sin acordarse de Dios, pero al final, cuando la sentencia se dé, cuando se acabe la gracia, estos llegarán a sufrir las consecuencias de sus vidas de placeres. Enseguida, vemos a Dios como ese dispensador. Me porto bien, ¿y qué es lo que tengo? Tribulación, pruebas, angustia, escasez. Ahora, a veces pareciera que Dios nos frustra, pero no es así, hermanos. Todo tiene una forma. Dios es un Dios justo
de misericordia y Dios sabe lo que necesitamos y Él lo permite muchas veces. Según Malaquías 3:15, dice, según Malaquías 3:13 al 15, vuestras palabras han provocado contra mí, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Mire, aquí el pueblo se pone de tú a tú con Dios. Vean el razonamiento del pueblo. Es un razonamiento muy parecido al nuestro actualmente. ¿Por qué somos infieles a Dios en el sábado, en el diezmo? Porque realmente, hermanos, no tenemos el concepto correcto de Dios. Dice, ¿qué hemos hablado contra ti? Porque Dios les está reclamando. Y yo dice, ¿y por qué nos está reclamando? Y dice Dios, yo me pongo así como, no sé cómo decirles, un deseo de admirar a mi Dios por la paciencia de tratar con una raza tan contumaz, hermanos. Habéis dicho, dice Dios, por demás es servir a Jehová. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos? ¿Cómo consideraban ellos el andar triste y obedecer a Dios? Por gusto. Vean estos razonamientos. Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y también los que hacen impiedad son prosperados, bien que tentaron a Dios y escaparon. Y nosotros aquí, miren, es tremendo, hermanos, es tremendo el razonamiento del pueblo de Dios. ¿Por qué tengo que dar el diezmo? ¿Por qué tengo que dar la ofrenda? ¿Por qué tengo que hacer bienes y darle a la gente lo que a mí me ha costado? Bueno, vamos al caso de Job, hermanos. ¿Qué había entendido Job de su situación en relación a Dios? Dios lo había prosperado. Nosotros conocemos la historia del patriarca Job. Miles de ovejas, miles de vacas, miles de ganado, camellos, sirvientes. Era un hombre próspero. Y Satanás le dijo, lo has premiado con dulces, pero quítale los dulces, a ver si es cierto que va más allá de los dulces. Quítale todo lo que... Y le dijo el Señor, está en tus manos, pero no toques su vida. Dios al control, pero permitió. Conocemos que en un solo día hasta sus 10 hijos perdió Job. Y tenemos esa expresión cuando le llegaron a decir la noticia de sus hijos. Job capítulo 1, 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y postrándose en tierra adoró a su Dios. Job, a pesar de todo, hermanos, él no sabía qué era lo que estaba pasando entre Dios y Satanás. Él no sabía. Lo único que conocía era a su Dios. Y fueron puestas en su boca las palabras, desnudo salí del seno de mi madre y desnudo me iré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea su nombre. Y a pesar de todo, Job no pecó ni culpó a Dios de ningún mal. Oh, hermanos, qué nivel de espiritualidad de este hombre. Él fue más allá de los dulces. Él fue más allá de que eres bueno, aquí está, nada te va a pasar. Hermanos, como la experiencia de Job es la experiencia exactamente que vamos a pasar en el tiempo que nos falta de aquí a ley dominical.
Pronto seremos perseguidos, se nos quitarán todos los derechos, nuestros familiares se van a volcar contra nosotros. Hermanos, lo que nos espera ni siquiera sube a la imaginación. ¿Será que podremos ir más allá de la compensación material? ¿Será que vamos a poder ir más allá de los dulces? Hermanos, Job fue y pasó más allá de soy un niño bueno y me dan una paleta. Job estaba seguro de su inocencia. No entendía, según él, por qué Dios le estaba reprendiendo de esa manera. Él no sabía que era el diablo. Y hermanos, Job fue más allá de los dulces. Habéis dicho, por demás está servir a Jehová. ¿De qué aprovecha? Y siempre andamos ahí y el otro impío bien feliz. Job, capítulo 21 y versículo 15. Job 21:15 dice, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué se aprovechará que oremos a Él? Esto es lo que dicen los malvados, hermana. Yo que aparentemente todo le va bien. Hermanos queridos, muchas veces Satanás nos tienta a pensar mal de Dios. Lo que yo deseo de todo corazón es que nos afiancemos y no nos despeguemos de Dios, hermano. Ahí está el problema. En la prueba 2 caminos tenemos. Cuando fallan los dulces que supuestamente Dios tiene que darnos, porque somos niños buenos, y vienen tremendas pruebas, 2 caminos tenemos. O nos aferramos como Jacob, no te soltaré hasta que me hayas bendecido. O desistimos de Dios y nos vamos y nos alejamos de Dios. Jeremías capítulo 12 y versículos 1. Dice, justo eres, oh Jehová, aunque yo contigo arguya, aunque yo contigo discuta, pero justo eres, oh Dios. Hablaré empero juicios contigo. ¿Por qué es profanado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan desleales a ti. ¿Por qué es que el que no guarda el sábado, no hace nada, no guarda la ley, está en adulterio, todo le va bien? Este es el argumento que estamos presentando. ¿Por qué somos, por qué somos mayordomos fieles? Algunas veces no prosperamos materialmente. ¿Fallan las promesas de Dios? ¿Qué importancia es más profunda en mi vida? ¿Las bendiciones materiales o las bendiciones espirituales? ¿Qué es más importante en nuestra vida, hermanos? ¿Qué es más importante? Saber que el Señor me declara justa, que por su gracia perdona mis pecados y estoy en paz y en armonía con Él, o tener billetes en la cartera. ¿Qué es más importante en mi vida? ¿Qué significa ser un mayordomo cristiano fiel? ¿Qué significa? Para nosotros, hemos sido puestos como mayordomos del planeta Tierra y mire cómo lo tenemos, el planeta Tierra. ¿Qué significa ser un buen mayordomo? Bueno, significa responder con gratitud y confianza al ser que nos ha dado todo. ¿Qué será más fácil para Dios? ¿Darme de comer o darme vida?
¿Qué será más fácil para Dios? Queridos hermanos, esas cosas tenemos que aprender a respondernos, que tenemos que aprender a entenderlo. Dios tiene la respuesta para nuestras vidas. Génesis 1:28, según Génesis 1:28, ¿qué nos ha dado Dios? El soplo de la vida. Y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué más nos ha dado Dios? Según Salmo 138, 13 al 16, Él estuvo presente cuando estuvimos formándonos en el vientre de nuestras madres. Dice, mis ojos vieron tu embrión. Salmo 138 del 13 al 16. Tiene contados nuestros días. Él nos sostiene de la mano, hermanos. Yo no puedo agarrarme mucho tiempo, pero yo soy una persona que vivo de la gran misericordia y el cuidado de Dios. Por eso Él ha hecho que mi vida esté enteramente dedicada a su obra. Desde aquí, desde mi humilde hogar, sentadita porque no puedo caminar bien, pero Dios es maravilloso. Sus bendiciones son nuevas cada mañana. Según Génesis 1:28, nos dio toda la naturaleza para que la administráramos. ¿Y qué hemos hecho con ella? Deuteronomios 8:18 nos da el poder para hacer las riquezas, para ganar un salario, para desempeñar un trabajo donde quiera de la mejor manera. Él nos da la inteligencia, la fuerza, la salud para trabajar, hermanos. Y según Proverbios, nos da la sabiduría para podernos conducir. Ahora, ¿qué significa ser un buen mayordomo para Dios? Primero, significa responder con gratitud y confianza al ser que nos ha dado todo. ¿Qué más significa ser un buen mayordomo? Significa administrar correctamente y sabiamente todo lo que Dios nos da. Y aquí comienza un problema serio, hermanos. Algunas veces Dios nos da bendiciones, pero no sabemos administrar. Gastamos y tenemos presupuestos de ricos cuando realmente nuestro salario es pobre. En una sentada se va a comer Burger King o lo que sea, 200, 300 quetzales que pudiesen comer por lo menos 1 o 2 semanas con ese dinero, hermano. Aquí está el problema. Significa ser un mayordomo, administrar correcta y sabiamente todo lo que Dios nos da. ¿Qué más significa ser un buen mayordomo? Significa aceptar el único método diseñado por Dios para quitar el egoísmo, el orgullo y la autosuficiencia. ¿Saben cuál es ese método? Diezmar y ofrendar. Cuando usted diezmo es fidelidad a Dios. La ofrenda es gratitud hacia Dios. En este tiempo en que todo está escaso, el dinero y todo, estar diezmando parece una locura, hermanos. Esos que ahora dan, y aunque no prosperen económicamente, en su momento Dios va a proveer todo lo necesario para ellos. ¿Qué más significa ser un buen mayordomo? Ser un buen mayordomo es el proceso por medio del cual aprendemos a depender de Dios y de su palabra y de sus promesas. Mi padre era un hombre que hacía muchos trabajos. Él fue chofer, tenía camiones, aprendió a fotógrafo, mecánico. Y cuando él se quedaba sin trabajo, yo me recuerdo, mi hermano y yo recordábamos
él siempre tenía una palabra: Dios proveerá. Y como pequeños nosotros pudimos ver cómo Dios, en medio de situaciones económicas bien difíciles, Dios proveía. Y podemos aceptar y recordar cómo Dios conducía a mi padre. Ser un buen mayordomo es participar de la naturaleza de Cristo, de la naturaleza de Dios. Jesús era manso y humilde de corazón. Él fue el siervo sufriente. Sacrificio, paciencia. A veces tenemos que sacrificarnos por otros. Dios compensa en su momento. Y ser generoso, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Porque de tal manera amo yo a mi Dios que doy para Él, para mi prójimo. Aprender a vivir en esta tierra como ser un buen mayordomo significa aprender a vivir en esta tierra como vamos a vivir en el cielo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en el cielo nadie vive para sí? Ningún ángel dice: esto es mío, ahí veo cómo te las arreglas. Todo mundo en el cielo, esos millones y millones de seres creados, vive cada uno para ser feliz al otro. Eso es una cosa que nosotros como seres humanos, llenos de orgullo, llenos de egoísmo, nos cuesta entender, hermanos. La comunidad primitiva, al inicio de la obra cristiana, de la iglesia cristiana, dice, tenían todo en común y no habían pobres. Ellos tenían y compartían todo, igual que ahora, ¿verdad, hermanos? ¿Cuánto nos falta? Dice, es aprender a vivir en la tierra como vamos a vivir en el cielo. En Romanos capítulo 14 y versículo 7 dice, ninguno de vosotros vive para sí, ni muere para sí. Este es al punto que tendríamos que llegar. Y en 2 de Corintios 3:15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjense que el principio en el cielo es no vivir para mí. Pero ¿a dónde yo tengo que aprender esto? Cuando llegue al cielo, Dios me va a tocar con una varita mágica y ya no voy a ser egoísta. No, hermanos, es aquí en la tierra. Veamos más allá de los dulces, hermanos. Descubramos la bendición de ser fieles mayordomos de Dios. Mire, cuando somos fieles mayordomos, Dios hace unas cosas, hermanos, que uno se queda, pero se queda anonadado, admirado. Como Dios, a veces a nadie le contamos nuestras penas. Yo recuerdo cuando después de 17 años que estuve fuera de mi país y llevé a mis padres y agarré una casita y el trabajo no fue suficiente y empezamos a gastar, hermanos, las reservas que habíamos llevado. Y ya estábamos casi al límite. Me dijo mi papá, bueno, nosotros siempre hemos vivido donde quiera. Si no se puede pagar la casa, nos vamos a ir a tal y tal parte. Y bueno, ya estaba malito mi papá de su Alzheimer. Pero yo me acuerdo que esa vez yo le dije, me arrodillé y le dije al Señor, Señor, necesito verduras. Estoy comiendo muchos carbohidratos, pero no tengo dinero para pagarlo. Pero yo me arrodillé solita y me puse a hacer la limpieza de la casa. Como a la mitad de la mañana, alguien en la calle donde vivíamos andaba gritando, ¡Santiago! ¡Santiago! Y gritaba yo, ¿quién es ese?
Era un viejo amigo de mi papá que él ganó para el Evangelio hacía más de 45 años. Y sabía que había regresado porque mi papá estuvo y mi mamá 23 años fuera del país. Y lo andaba buscando. Y Santiago, como no sabía la dirección, y salgo yo, miren, ese hombre traía bolsas y bolsas y bolsas de verduras, leche, traía de todo. Llenó la mesa. Yo caí de rodillas, hermano. Esa es una de tantas cosas. Del privilegio de ser uno pobre, ser probado, uno puede tener esa seguridad en que Dios sabe que nos falta. Y aunque no se lo digamos a nadie, Él lo sabe. Malaquías 3:10 dice, alimento en la casa y bendiciones hasta que sobreabunden. Así dice el Señor. Ahora, ¿por qué entonces hay escasez en la casa de Dios? ¿Por qué? La palabra de Dios se cumple. No dice dinero, no dice carros, no dice propiedades. Dice, hay alimento en la casa. Y con abundancia, lo necesario para compartir con los demás. ¿Por qué entonces hay escasez en la casa de Dios? Veamos rápidamente algunos de estos puntos. Dice en Primera de Tesalonicenses 3:10, porque aún estando con vosotros, os denunciábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Por qué hay escasez y pobreza? Porque le sale un trabajo a uno y dice, no, yo no puedo porque tal cosa. Le sale otro trabajo, no, ese tampoco porque yo... Algunas veces no se trabaja, hermanos. Y por eso hay escasez. 2. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Allí es donde debemos vivir de acuerdo a lo que entra y no prestar. Mire, hay hermanos que andan prestándole a todos los hermanos. Présteme tanto, présteme tanto. Y después terminan de enemigos de las personas que les prestaron. Cuando hay un caso así, yo lo que prefiero hacer es, mire, présteme tanto. Yo le digo, mire hermano, no tengo esa cantidad, pero tal vez le sirve esto. Y mejor se lo regalo, porque después cobrarles, hermanos, ya no quieren ir a la iglesia, que son malos y que es una situación difícil. Aprendamos a no deber a nadie nada. Y esto no es orgullo, hermanos. No es orgullo. Simplemente un principio. No prestemos a nadie dinero. Vea, présteme porque no tengo para la semana, présteme. Hermano, luchemos con lo que Dios nos da. Si ese dinero está bendecido por Dios, como sea, Dios nos va a sacar adelante sin entrar en deudas. También dice en Malaquías 3:8, hemos robado a Dios en sus ofrendas y en diezmos, y viene una falta de bendición, hermano. Aunque el diezmo no es para enriquecernos, el diezmo es para probar que yo confío en mi Dios, que yo le agradezco a mi Dios. Para eso es el diezmo. Y para hacer la obra, por supuesto. Y el diezmo tiene que ser en el tiempo del fin dado para la predicación del mensaje de los 3 ángeles. Bueno, Filipenses 4:11 y 12. No lo digo porque tenga necesidad, pues aprendí a contentarme con cualquier situación. Sé vivir en pobreza y en abundancia. En todo estoy enseñado, para hartura como para hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tremendo cuando nosotros nos humillamos, pedimos, nuestra dignidad se baja
en estar conmiserándonos. Hermanos, Dios sabe de qué tenemos necesidad y en su momento Él hace lo que tiene que hacer. Debemos aprender a vivir como Dios nos tiene, siempre y cuando no sea una negligencia nuestra, hermanos. Pero algunas veces hemos vivido en abundancia. Al final del tiempo, hermano, por mucho que usted haya diezmado, no va a tener carro, no va a poder comprar gasolina, no va a poder comer en restaurantes, no va a poder manejar su propio dinero. Y entonces, en el tiempo del fin, el justo vivirá por la fe. ¿Cómo va a ser Dios para sostener a su pueblo? Ese es el problema de Dios. El problema mío es mirar más allá de los dulces, de la bendición material. En el tiempo del fin, Jesús, miren, veamos a Jesús como nuestro ejemplo. Siendo la majestad del universo, hermanos, del cielo, el que trajo todo a la existencia, saben que todo el ministerio de Jesús fue hecho por dádivas. De paso, Jesús tenía un ministerio independiente, un ministerio de sostén propio. Él no vivía como los que vivían en el Sanedrín, ¿verdad? Las autoridades eclesiásticas. Judas era el tesorero de esa situación. Él tenía un ministerio independiente, un ministerio de sostén propio. Y en el caso, hermanos, solamente voy a mencionarlo. Jesús consumó el plan de redención. Se hizo pobre, pero algunos buenos... se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su gracia. Y voy a mencionar algunas cosas en las que el ministerio de Jesús dependió de la generosidad de los demás. Y en el tiempo del fin va a ser igual. Por ejemplo, los sabios. Jesús nació en un pesebre. Nosotros conocemos, pero ampliamente esa situación. Y fueron los sabios del oriente que le llevaron incienso, mirra, oro. Y con eso el niño, José y María, pudieron subsistir. Generosidad. El ministerio de Jesús fue logrado por gentes generosas que estuvieron ahí cuando Jesús necesitaba. Y no porque él no pudiera, hermanos, él podía hacer monedas y oro. El pollino en el cual él entró a Jerusalén, él mandó a pedir prestado ese pollino. Dijo a los discípulos, vayan a tal y tal lugar y díganle que me preste el pollino. Así es que él entró a Jerusalén en ese momento en un pollino prestado. Generosamente el dueño se lo prestó. El aposento alto donde tomó la cena era prestado. No era propiedad de ellos ni de él. Alguien se lo cedió y ahí él tuvo la Pascua con la Santa Cena con sus discípulos. El sepulcro donde él fue enterrado, hermanos, fue generosamente donado por Arimatea, José de Arimatea. ¿Será que en el tiempo del fin Dios demandará de aquellos a quien él ha favorecido económicamente para que actúen en el momento justo? Hermanos, muy pronto entraremos, hermanos, a lo que es el reseteo económico. Usted ya no va a tener acceso a su dinero. Va a quedar congelado en los sistemas económicos nuevos. Ni va a ser suyo, ni lo va a disfrutar, y mucho menos si no está dando nada para la obra de Dios. Después se va a lamentar. Como decía mi madre, nadie sabe para quién trabaja. Aquellos que dedicaron su vida a acumular dinero y creen que de eso depende que usted esté cómodo, que haga esto y lo otro, en un momento, hermanos,
Él dice que los ricos echarán su plata en las calles. Eso ya se está cumpliendo en Venezuela. La gente ya, el dinero no vale nada. Queridos hermanos, estamos viviendo en los tiempos finales. ¿Será que podemos ver más allá de los dulces? Y que ninguno pueda, dice, el pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene que aprender a desear la presencia de Dios, del Dios que bendice, y no solo buscar las bendiciones. Aquí hay una diferencia, hermanos. Una cosa es, fíjese bien, buscar la bendición de Dios, dinero, salud, posesiones, y otra cosa es querer la presencia del Dios que bendice. ¿Qué es más importante, tener a Dios con nosotros o tener sus bendiciones? Automáticamente, si tenemos a Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, de la confesión del pecado, hermanos, ¿qué más podemos necesitar? Lo que necesitemos, Él lo va a dar. Apocalipsis 13:17, vamos a esto, no falta nada. Pienso que en este año 2021 esto va a comenzar. Y que ninguno pudiere comprar o vender, sino el que tuviere una señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vamos a esto, hermanos. Toda esta pandemia, todo este confinamiento, todo este terror, este miedo, es un ensayo de ley dominical. Figúrense que así como ahorita por no tener la vacuna, hay campos de concentración donde se va a poner a aquellos que rehúsen al final. Aunque usted le digan es voluntario, no se coma el cuento, hermano. Prepárese, porque si no se vacuna, el plan de la vacunación son otros planes. No es quitar la enfermedad. Pero si no tienen la vacuna, va a ir a campos de concentración. Hermanos, exactamente eso va a pasar con ley dominical. Seremos llevados esclavos a las cárceles, a los juzgados y hasta la testificación con la vida. Dios quiere que a través de la generosidad veamos más allá de los dulces, más allá de los dólares, más allá de los quetzales, más allá de lo material, hermanos. Miremos más allá. Dios es poderoso para sostenernos sin trabajo, siempre y cuando no sea porque usted no quiera trabajar, sino porque ya no vamos a poder trabajar. Isaías 33:16 dice: Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Dios nunca va a abandonar a su pueblo fiel. El secreto consiste, hermanos, en no separarnos de Dios. Ahorita este año va a ser un año dificilísimo. Lo que estamos viviendo ahorita no es mayor cosa para lo que viene. Se va a acordar de estas palabras a final de este año. ¿Cómo va a parar la humanidad? Ahora dice, Salmos 23, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Hay algo difícil para Dios? Mire, si hay algo que yo le doy gracias al Señor, es porque vengo de una familia, no digo humilde porque la humildad es otra cosa, pero sí una familia pobre, que ha luchado. Y el luchar ha hecho que estemos cerca de Dios. Y al estar cerca de Dios hemos visto maravillas que nosotros nos hemos quedado admirados. Y sigo admirando a mi Dios. Porque Él provee para nuestras necesidades, hermanos. Bueno, Habacuc 3, 17 y 18. Subrayen este texto en sus Biblias.
Habacuc, profetas menores, 3, 17 y 18. Este texto yo le llamo mirar más allá de los dulces, del premio. Ay, que sí, un dulcito, una paleta, algo bueno. Vean el pueblo de Dios en el tiempo final, porque esto es un símbolo de lo que va a pasar en el tiempo final en el cual estamos. Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y mientras la obra de la oliva y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, o sea, escasez de todo en el tiempo final. Vean la actitud. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué es lo que este pueblo va a apreciar? Como lo apreció Job, como lo apreciaron los valdenses en sus cuevas. Con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Estos aprendieron a ver más allá de los dulces. Estos aprendieron a valorar la presencia de Dios antes que el dinero, que las ovejas, que las riquezas materiales. Estos estaban, aunque estaban en escasez terrible, tiempo del fin, hermanos, con todo, dice, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué entonces dudamos y vacilamos? No hemos entendido el sacrificio de Jesús en la cruz, hermano. No deseamos su carácter. No nos hemos encontrado realmente con Jesús. Queremos sus bendiciones, pero no su carácter. Desconfiamos de Dios. Por eso no entendemos muchas cosas. Antes de terminar y hacer un pequeño llamado, hermanos, tengo aquí algo que encontré en el espíritu de profecía, que tiene que ver el por qué el por qué impíos y hermanos infieles adventistas son prosperados, quebrantando el sábado, no dando diezmo, pero son prosperados. Escuchen esta cita, porque no es Dios que los prospera, hermanos. Escuchen esta cita. Esto se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 41 hasta la 46. Se llama Sé celoso y arrepiéntete. Así se llama el capítulo. Miren lo que dice la sierva de Dios. El egoísmo y la codicia han estado carcomiendo la espiritualidad y la vida del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que ha estado carcomiendo? El egoísmo y la codicia. El amor al mundo originan el egoísmo y la codicia. Y aquí ella presenta que el amor al mundo es el amor a las riquezas. Gente que no tiene tiempo para estudiar la palabra de Dios porque anda trabajando porque quiere hacer mucho dinero. Hermanos, eso ya se acabó. Ahora sigue diciendo ella, y este es el peligro. Vi que Satanás observa el temperamento peculiar, egoísta y codicioso de algunos que profesan creer la verdad. ¿Cómo está Satanás? Este hermanito guarda el sábado, tiene los pilares de la fe adventista, pero le encanta el dinero. Cualquier cosa por ganar más. Mire, dice, vi que Satanás observa el temperamento peculiar, egoísta
y codicioso de algunos que profesan creer la verdad. Nosotros, hermanos. Y los tentará, prosperando su camino y ofreciéndoles las riquezas de la tierra. O sea, cuando usted sacrifica su salud, sacrifica su familia, sacrifica, hermanos, el sábado, sacrifica, ¿qué podíamos decir? Estudiar unas 2 horas, tener tiempo para estudiar, escudriñar, sacrifica todo por la ganancia y usted es prosperado. No es Dios que lo prospera, hermano. Es Satanás que lo amarra y le dice, te voy a dar un puesto más alto. Te voy a aumentar la hora, seguí trabajando, seguí, y esa persona dice que Dios me bendice y anda todo decaído porque ya no aguanta. Pero, ¿quién es el que hace ese? Lo voy a leer por última vez. Vi que Satanás observa el temperamento peculiar, egoísta y codicioso de algunos que profesan creer la verdad y los tentará prosperando su camino y ofreciéndoles las riquezas de la tierra. El fuerte amor al mundo vence y absorbe el amor a la verdad. Yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de mejorar mi vida. ¿Cómo se sienten, hermanos? Este tema tenía urgencia de darlo, por lo que estamos a punto de experimentar. Bueno, ¿qué debemos hacer? El llamado lo tiene Dios en Deuteronomio 26:16. ¿Hemos aprendido algo, hermanos? ¿Se han aclarado nuestras dudas? Jehová te manda hoy que cumplas estos preceptos y normas. Cuida de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Todo lo que Dios nos ha dado por obedecer, obedezcamos, hermanos. Primera de Corintios 29:5. ¿Quién quiere ofrendar a Jehová voluntariamente? Vea, hermano, dónde se está predicando el último mensaje. Apoye, invierta en Biblia. Yo no sé, pídale al Señor que le ayude a hacer la obra. Colabore. Quiere ofrendar a Jehová voluntariamente. 21:9 dice, 21:9. Si no es 21:9, es 29:9. No tengo clara mi vista, hermanos. Y dice, y holgóse el pueblo de haber contribuido de su voluntad para que con entero corazón ofrecieran a Jehová voluntariamente. Tiene que nacer del corazón. Esto tiene que nacer, hermanos, de una relación íntima con Dios. Yo sé, Dios mío, el 29:17 de Primera de Corintios, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con la rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo que aquí se ha hallado ahora ha dado para ti espontáneamente. No de los diezmos para ser rico, hermano, o para obtener más ganancias. Ya no ese es el tiempo. Nunca lo fue, pero ya no es ese el tiempo. Para que la obra de Dios pueda avanzar bajo el mensaje del tercer ángel. Consejos. Veamos más allá de los dulces. Aunque la higuera no florezca, aunque no hayan
productos en la vida, aunque no hayan en los corrales ovejas y vacas, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Este pueblo, hermanos, fue más allá de los dulces. Fue a una experiencia con su Dios todopoderoso. Cambiados y transformados a la imagen de Jesús, avanzaron hasta donde Dios les hizo avanzar. No sé cuántos en esta ocasión quisieran ser como ese pueblo, que no se conforma con dulces, que no espera dulcitos de compensación, que estarán dispuestos, hermanos, incluso a dar su vida por el Señor. Que seamos de ese grupo y que Dios me los bendiga grandemente. Oremos. Eterno y glorioso Dios, aquí estamos. Por tu palabra hemos entendido que tus bendiciones no se miden de acuerdo al dinero, a la plata, al oro, a las posesiones. Que Satanás también bendice a los que quieren y poseen. También Satanás les da para engañarlos. Queremos ser parte de tu pueblo al final del tiempo, mi Dios. Queremos que tú nos uses, no solo nuestros fondos, sino que uses nuestros talentos, nuestras vidas, para poder llevar a otros el evangelio final. Bendice a cada uno de los oyentes, que tu palabra enternezca sus corazones y que nos ocupemos realmente en darte el primer lugar de nuestras vidas a ti, y que lo más maravilloso para nosotros sea tener tu presencia con nosotros. Que busquemos tu vida obrando en nuestras vidas. Sería la riqueza más grande en el universo. Ayúdanos, Señor, a ser parte de tu pueblo final. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.